Buenos días, buenas tardes, seguidores de Astrofy. Hoy día le tenemos el segundo episodio de lo que son los podcasts, videocasts, que son individuales de los que conforman Astrofy. El episodio anterior tuvimos a Juan Pablo Peña, ¿cierto? Hablamos sobre la teoría del todo, la nueva teoría de Wolfram, sobre teoría de grafos como respuesta, o quizá un misleading, ¿cierto? Pueden volver eso en el YouTube o en Spotify. En esta ocasión tenemos a Jerko Novoa, ¿cierto? ¿Está Sí, bien? súper. Él actualmente está haciendo el máster sobre... ¿cuál es el nombre correcto del máster? El nombre es Máster en Filosofía de las Ciencias. Es el nombre. Perfecto. Bueno, como les dije, él está haciendo ahora filosofía, ¿cierto? Yo lo conocí porque trabajamos juntos en algún momento en la Universidad Andrés Bello, cuando estábamos ambos haciendo el pregrado. Él está en física y está en astronomía. Y luego él se dedicó a hacer lo que es el máster en filosofía. Bueno, Yerko, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. Aquí estamos. Pasando la tarde. ¿Cómo va la situación COVID? Bien, bueno, un poco estresante todo. Hay que acostumbrarse a estas nuevas rutinas. Tratar Claro. de poder sobrellevar todas las actividades que uno tiene, que generalmente cuando uno está un poco en la academia se llena de actividades por todos lados, y involucra estar en contacto con otra gente, Claro. así que acomodándose a eso. Sí, pues me imagino. Más encima que tú estás ahora haciendo... ¿Cuánto llevas ahí haciendo filosofía de la ciencia? Así como ya investigando, digamos. Investigando llevo un par de meses. Yo entré al máster, voy a cumplir un año recién voy a cumplir 2 semestres. Y empecé como en diciembre del año pasado a meterme en temas más de investigación, porque como hay un cambio de área desde la física teórica o hacia filosofía, hay un montón de cosas que adaptarse también. Pues. Entonces Me imagino. me tomé un semestre, unos 6 meses en poder adaptarme a ciertas cosas primero. Claro, que tenéis que aprender como a leer de nuevo. Claro, hay que aprender la jerga técnica de nuevo, el tipo de argumentos son distintos, un folclore distinto que hay que aprender. Y yo me imagino, o sea, no sé en verdad, es un poco ignorante, pero yo he visto poca como divulgación en general en cuanto a filosofía. La gente piensa que filosofía es como un tema fome, que no se investiga. Mucha gente piensa que no hay investigación en filosofía. También hay muy poca divulgación, como que yo, por ejemplo, en YouTube a veces veo videos como de filosofía, y son re poco en comparación, no sé, si tendría astronomía, que está ahí repleto, o biología, ¿sí? Claro, es súper raro encontrar este tipo de videos divulgando filosofía, y en Chile en general se hace poquita filosofía, es bien pequeño el grupo, ¿sí? Y sobre todo en filosofía súper particular, que es la que me pretendo dedicar, que es filosofía de las ciencias, es una parte muy pequeña de todo lo que engloba filosofía. Entonces, sí, es muy difícil encontrar el tipo de divulgación o que se hagan eventos para toda la gente, para poder llegar al público. Sí, es difícil, también lo he notado también. Claro. Entonces la idea de la astrofía es hacer un poco eso, hacer como un poco de divulgación más del punto de vista en ciencias, pero un punto de vista como más filosófico, digamos, que es súper entrete, pero tú estás haciendo en ciencia, en todas las ciencias, estás hablando más de física, tratando de hacer... Claro, bueno, el máster es súper transdisciplinario. Yo tengo compañeros que son médicos, que son licenciados en química, máster en química, hay de todas las ciencias, psicólogos, todas las ciencias. Pero sin embargo, obviamente uno como va tomando cursos, va especializándose más en algo. Pues. Obviamente yo voy más ligado, más que filosofía de la ciencia, estoy haciendo directamente o trabajando en filosofía de gravitación. Ni siquiera de filosofía de la física, porque me enfoco mucho en gravitación. No hago filosofía de mecánica cuántica ni de mecánica estadística, sino que me súper focalizado. Ya, ni siquiera es como gravitación cuántica, es puramente clásico. O sea, gravitación en general, pues, o sea, puede ser gravitación cuántica, pero no enfocado, por ejemplo, en teoría cuántica per se, sino que si es que tiene relación con gravedad, lo considero. Oye, mira, esta cuestión de filosofía me voy a tener que educar porque no tengo idea cómo son los papers. Yo me imagino que mucha gente, gente que hace ciencia, no tiene mucha idea porque yo ni siquiera sé dónde buscar papers de filosofía y no sé si sería capaz de leerlo. Así que yo creo que partamos por tu historia como en investigación, partamos con tu pregrado y después me educáis
¿Me explicáis por qué saltaste a filosofía? ¿Qué es lo que más te gustó? Ya. No es en general. Así que cuéntanos más o menos qué fue lo que hiciste en pregrado. Ya, en pregrado yo entré a estudiar la licenciatura en física y al poco andar me empecé a interesar como al aspecto más teórico de la física y me puse a trabajar con un profesor, que bueno, compartimos ahí maestro con Felipe de pregrado, en temas de gravitación, enfocado a un tipo particular de cómo se construyen las teorías, que es como una formulación súper estándar, que está como súper de moda también, de cómo se formulan las teorías fundamentales. Entonces nos pusimos a trabajar en ello, y para ir un poco más al detalle, eh, eh, después hice una tesis con este profesor y resulta que consideramos, por ejemplo, la teoría de Einstein, de la relatividad general, teoría Einstein de gravitación. Uh-huh. Y, y bueno, Einstein cuando propuso su paper, la relatividad general, él ocupó un lenguaje matemático para poder formalizar su teoría. Ese lenguaje se ocupa hasta el día de hoy, un lenguaje matemático que un nombre técnico es lenguaje tensorial. Claro, o sea, Y ha ido evolucionando con el tiempo, pero básicamente es lo claro, mismo. claro, o sea, sus bases geométricas son las mismas que propuso Einstein finalmente. Pero también hay un matemático que es contemporáneo de Einstein que aborda las mismas teorías general de la relatividad, pero de otro punto de vista. Un punto de vista mucho más geométrico y ocupa otra matemática para ello. Entonces, hay dos formulaciones, claro, Cartán. él y Cartan tuvieron correspondencia muy dura entre Einstein y Cartan porque proponían su punto de vista de cuál formulación matemática era mejor. Entonces lo que hice con este profesor, bueno, yo me especialicé, entrené en poder ocupar estos dos lenguajes de matemáticos y me enfoqué en gravedad, teoría de Einstein, pero en vez de 4 dimensiones, 3 dimensiones. Entonces iba evaluando como punto por punto en qué se iban pareciendo y en qué se diferenciaban estas teorías como paso por paso en la construcción de una teoría de gravedad de 3 dimensiones. Y uno encuentra que los lenguajes, a pesar de que en su totalidad describen los mismos fenómenos, en el interior, en el interior, claro, bien digo, de la teoría, hay puntos que difieren en interpretación matemática, interpretación física. Entonces, No es como un mapeo uno a uno, así claro, como, no sé. no es un mapeo uno a uno, sino que solo por el hecho de describir las formas matemáticamente distintas, se pueden encontrar una u otra característica de la teoría más fácil o menos fácil. Incluso hay teorías que con esta herramienta matemática, por ejemplo, que usaba Einstein, podemos captar características de la teoría que con el otro lenguaje matemática no, y viceversa. Entonces, enriquece harto poder manejar estos dos tipos de lenguaje. Entonces, ¿qué hice yo en mi tesis de pregrado? Me enfoqué un poco eso, en manejar estos dos lenguajes y ver en qué se diferenciaban al momento de calcular cantidades conservadas de una teoría. Nosotros sabemos que hay cantidades conservadas, por ejemplo, en la energía, que no solamente se puede transformar, también está, claro, gravedad enfocado como a agujeros negros, se conserva la masa de los agujeros negros, que es la energía, el momento angular, etc. Claro, para el que no sepa, uno de los teoremas más lindos, como, o sea, matemático aplicado a física, son el teorema de Noether, que en palabras como Lehmann, es que si tú tienes una simetría en tu teoría, así como, es como que si yo pusiera un espejo frente a mí y era exactamente lo mismo, sin girar, digamos, como literalmente tengo una simetría, es decir, que existe una cantidad conservada asociada a ella. Eso es lo que hizo el teorema de Noether. Entonces Claro. es como, si tu teoría no, es como si tú tenías una teoría al segundo 5, si tú movieras, no sé, pues la vieras al segundo 15, pudieras como cambiar la escala temporal, a eso se le asocia que la energía es conservada, que es como lo que ustedes ven en el colegio. Claro. Entonces, en este describir de que si tú tienes una simetría, tienes como una cantidad que se conserva, y viceversa, si tienes una cantidad conservada es porque viene de alguna simetría que debemos encontrar.
claro, estas simetrías se pueden describir en dos lenguajes distintos, po, en el que propuso Einstein y en el que es más moderno, que se ocupa mucho también en las otras fuerzas fundamentales, sobre todo en teoría cuántica. Las simetrías se describen en forma distinta, por lo tanto afecta directamente a cómo entendemos las cantidades conservadas, de dónde vienen, por qué. Entonces, es interesante eso, en eso trabajé en mi pregrado. Ya, pero ¿tu pregrado lo hiciste en relatividad general pura, digamos, o trabajaste en algún espacio más extraño? ¿Trabajaste en espacio plano según el universo? Claro, yo trabajé, bueno, no trabajé como en el mundo ideal o en el mundo real de dimensionalidad, no en la teoría original de Einstein, sino que trabajé en 3 dimensiones espaciales y una temporal. O sea, 2 dimensiones espaciales y una temporal, 3 dimensiones. Es como tener una superficie, como una hoja en blanco. Sin espesor. Claro, sin espesor, y eso evoluciona en el tiempo. Cómo se mueven las cosas en un plano, digamos, y cómo evolucionan en el tiempo. Ya. Claro, 2 más 1, así se llama técnicamente, y lo que hacía en esa teoría se caracteriza porque la gravedad no tiene grados de libertad que se muevan o que propaguen cosas o energía, decía energía. No hay ondas gravitacionales, digamos. No hay ondas, claro, en ese tipo de modelos no hay ondas gravitacionales. Entonces lo que yo hacía en la teoría particular que yo trabajaba era una teoría donde nosotros dotábamos de ondas gravitacionales a esa teoría de una manera topológica. ¿Qué significa esto? Que nosotros modificamos como la topología de la teoría de tal forma que existiera ondas gravitacionales en esa teoría. Y pero analizamos las consecuencias de eso. Es topológica Massive Gravity, ¿eso está ahí? ¿Perdón? Gravedad topológica masiva. Claro, topológicamente masiva. O sea, significa que uno le da masa a la partícula que porta la fuerza gravitatoria. Uno le da masa con un mecanismo topológico. Hay muchas formas muchas formas de dotar de masa a una partícula, de manera teórica, obviamente, y una de ellas es considerando cambios en la topología de la teoría. Claro. De hecho, es raro ese nombre porque la teoría en 3 dimensiones, como no tiene grado de libertad, como explicó el Jirko antes, esa teoría se dice topológica, cuando no tiene grado de libertad de propaganda. Claro. Y rompen el hecho que sea topológica por agregarle masa al gravitón, que es como la partícula que acarrea la fuerza gravitatoria, y a esa teoría se le llama gravedad topológicamente masiva, siendo que la teoría ya no es topológica, claro, ¿cierto? No es topológica, pero se entiende que es, claro, se entiende que hay una masa que está puesta en una teoría que es topológica en principio. O sea, claro, y aparte que el término que tú le agregas a la teoría tiene la forma de un invariante topológico, ¿cierto? Que es como claro, la integral del Pontryagin, algo así. Claro, exactamente. Es un término que se le agrega que sabemos que da lo mismo los cambios que podamos hacer en la topología, se va a mantener. Ya, perfecto. Ya, y esa teoría, bueno, para los que no sepan, el gravitón, que es esta partícula hipotética, fue como la historia del gravitón es un poco chistosa porque cuando no, en teoría de cuerdas, cuando se ven como el espectro de las partículas que reproduce teoría de cuerdas, reproducía una partícula que era matemáticamente tenía ciertas simetrías, tenía ciertos componentes, tenía la estructura de lo que sería la partícula que agarría la fuerza gravitatoria. Y cuando se descubrió en teoría de cuerdas, como que no era malo porque nosotros no veíamos esa partícula. Y bueno, con la evolución de la física en el tiempo, hoy en día el gravitón es como una de las hipótesis más grandes que como que queremos resolver, porque sería hacer como gravedad cuántica, así como que la gravedad de verdad tuviera una partícula asociada que acarreara esa fuerza, tuviera un bosón. El problema es que ese gravitón tiene que tener masa cero, porque si tiene masa cero, entonces reproduce la onda gravitacionales que reproduce, que nosotros observamos el año pasado, o antepasado, ya no, antepasado creo. Esas ondas gravitacionales mantienen su velocidad de propagación en la velocidad de la luz. Y para que ocurra eso, entonces el gravitón tiene que tener masa cero. Entonces, lo que hace el Jerko es trabajar en una dimensión más abajo, en estos planos que evolucionan temporalmente, y además el gravitón es masivo. Eso para darle un grado de libertad extra a la teoría.
Entonces, en verdad, lo que tú trabajaste también, me imagino que era enfocado en lo que holografía, pues, ¿cierto? Claro, claro. Si nosotros vemos que en una teoría se comporta bien y podemos dominar los aspectos metodológicos de ella en estas dimensiones, en esta dimensión inferior, esto es bueno porque significa que al dominar tanto la teoría en el volumen que se llama, en el bulk, en la parte donde se desarrolla la teoría, no sé cómo, perdón por En llamarlo el de espacio en tecnicismo, sí. claro, en el espacio completo donde pueden mover las cosas, significa que también podemos determinar la dinámica como en el borde geométrico de la teoría. Y eso es bueno porque tiene mira en holografía, pues se pueden ocupar herramientas que se han desarrollado en el contexto de holografía en física. Ya. Sí, entonces, podemos hablar un poco de holografía. Aquí no tengáis miedo de decir, como siempre que lo expliqué, la gente, esa es la idea de este espacio más íntimo, que podamos ir un poco más al detalle. Entonces, holografía, que hay ciertos como sistemas cuánticos un poco particulares, así como materiales, etcétera. Ojalá algún día llegara a materiales, pero hay sistemas cuánticos que en sí, si tú los dejas evolucionar de una cierta manera, no temporal, sino que espacialmente, entonces estos se comportan como si fuesen un universo particular por sí mismo. Es como que si tú tuvieras un sistema y evolucionara infinitamente espacialmente, que es un poco extraño. Entonces, estos sistemas cuánticos son como un universo que tiene una geometría muy particular. Sí, Ahí pasó una moto. Entonces, no sé si voy a explicar un poco esa geometría, que es la llamada geometría hiperbólica, de holografía así de manera sencilla, porque siempre la menciono en Astrofí, pero nunca he hablado de ella como más en detalle. ya, súper. Por ejemplo, bueno, no sé qué tan del principio podemos partir hablando, pero hay un montón de tipos de geometría. Durante más de 2000 años reinó la geometría que conocemos usualmente todos, que es como la geometría de Euclides, que es donde es válido, digamos, el teorema de Pitágoras que todos conocemos del colegio, y donde también es válido que la suma de los ángulos del interior de un triángulo supan pi o 180. Claro. Esta geometría es geometría plana y vivió mucho tiempo, un par de milenios, eso es bastante. Claro. Luego se empezaron a desarrollar geometría que se llama no euclidiana, solo porque hay uno de los postulados que propuso Euclides que se empieza a manipular, o sea, a ver cómo afecta al resto de la geometría, si lo consideramos, si no lo consideramos, si relajamos ciertas cosas, si nos ponemos más estrictos en pedir otras. Y así nace, por ejemplo, la geometría hiperbólica. Y la geometría hiperbólica tiene un montón de particularidades. Una de ellas se da si nosotros nos situamos, la geometría hiperbólica depende del observador, entonces, si nosotros estamos en el centro, imaginémonos de un vinilo. Si nosotros no estamos en un vinilo, estamos parados en el centro del vinilo, y empezamos a ver una geometría hiperbólica, que en este caso estaría como proyectado en este espacio 2D en dos dimensiones del vinilo, digamos, el plano del vinilo. Nosotros vamos a ver un borde aparente, un borde del vinilo aparente, que sería como la circunferencia del vinilo. Y nosotros pensaríamos que, aunque estuviéramos mirando al infinito y probablemente el espacio no tenga límites en la dirección del radio de este círculo, nosotros vamos a ver un borde aparente que se forma. Entonces, hay conjetura y bastante desarrollo matemático sobre información que pudiéramos nosotros obtener en dos direcciones. ¿En qué dirección? Si yo estoy parado al medio de este vinilo, ¿qué información puedo obtener yo de las cosas que suceden geométricamente en el borde del vinilo y viceversa? Es como lejos. Claro, muy lejos. En este como borde aparente, o sea, para un insecto en el borde, o sea, en el medio del vinilo, el borde está muy lejos, pero si fuéramos un poquito más grandes, no solo está en el infinito, sino que empezamos a notar que estamos en un círculo. Entonces, claro, una pregunta es, ¿cómo yo obtengo información de este borde que aparentemente se genera estando yo en el centro? Pero otra pregunta muy buena también es,
si yo estoy en el borde del vinilo, Para otro lado, claro. ¿qué información puedo tener yo del centro? Entonces, ¿hay alguna manera de conectar información que pueda manejar una persona que está en el medio del vinilo junto con un ente que viva en el borde, en la circunferencia? ¿Hay alguna manera de conectarlo? Claro. Bueno, hay bastante desarrollo matemático que se puede hacer mediante lo que se denomina holografía, y la palabra como concepto de holografía he heredado un poco del folclore de esto de proyectar cosas visualmente, o sea, no sé, una proyección no sé, a los Star Wars, un video 3D proyectado en la pared, dos-dimensional, ya, eso es holografía, hereda un poco el concepto desde ahí. ¿Y por qué? Porque, claro, una persona que vive en este vinilo, el vinilo es un disco. ¿Qué significa que sea un disco que es sólido entre medio? No es como solo el aro. Entonces, esa es la diferencia entre un círculo y un disco, es que el disco considera que tiene materia, digamos, en el interior. No solo la circunferencia, no solo el aro. Entonces, claro, el aro es un objeto, yo creo que esto es notable igual, porque el disco es un plano, o sea, es dos-dimensional. Tengo un alto y un largo para los lados. O sea, podemos moverme de norte a sur y de este a oeste. Sin embargo, el aro, o sea, un círculo, a pesar de que es un objeto que está dibujado en dos dimensiones para nosotros, yo no necesito nada más que una dimensión para describirlo. Claro. Eso significa que en realidad los aros son unidimensional y no dos-dimensional. Claro. De un punto de vista geométrico, o descriptivamente geométrico. Y entonces tenemos esta relación de cómo relacionamos cosas que pasan en un aro, que es de una dimensión, junto con lo que pasa en la superficie que está al medio, que es de dos dimensiones. Entonces, claro, estamos haciendo relaciones entre cosas de una dimensión con una dimensión mayor a esa cosa. Por eso se llama holografía también. Ya. Entonces, bueno, yo quiero agregar también a lo que decía el Yerko, que el principio holográfico, que así como lo llama la gente, es súper viejo, incluso antes de que existiera como holografía como la conocemos hoy día, o los primeros ejemplos concretos de holografía, que son del argentino Juan Maldacena, que el principio holográfico, si tú vas a agujeros negros, por ejemplo, uno de los primeros como indicios, es que si tú tienes un agujero negro, la entropía mide como, no el desorden, sino como cuán lejos tú estás del equilibrio térmico, cuán lejos está un sistema de equilibrio térmico, te mide como los estados cuánticos, los microestados, te mide eso, cómo van evolucionando, ¿cachai? Cómo están ahora. Entonces, si tú quieres ver la entropía de un agujero negro, la entropía del agujero negro no depende de todo. Por ejemplo, si es una esfera, digamos, imagínate algo tridimensional, así como una esfera de una pelota, esa no depende de lo que ocurre al interior del agujero negro. O sea, si tú quieres conocer la entropía, solo depende del área, que es una dimensión menor, ¿no es cierto? El área es dos-dimensional, el volumen es tres-dimensional. Como la idea del principio holográfico de Sabatsky-Kontov, que el área es suficiente para describir lo que ocurre adentro. O sea, yo necesito conocerlo por fuera, la cuestión, lo que esté observando, lo que quiera interpretar. Necesito saber cómo ocurre por fuera para saber todo lo que está adentro. No necesito más. Y bueno, está después el trabajo de Brown Genot, ¿cierto? Que ellos son los primeros que trabajan en el mismo espacio que trabajaste tú durante tu pregrado, que fue el 3 dimensiones que hablamos antes. Lograron ver que si tú ibas infinitamente lejos, así como si estás parado al centro de este vinilo, si no, yo supongo, adentro. Si te ibas infinitamente lejos, entonces ver una teoría cuántica particular. Y luego llegó Maldacena, como decía, que él particularmente dijo, literalmente, tengo esta teoría, y si yo me voy no sé, pues, las teorías tienen ciertos parámetros, pues, así como, no sé, pues, la masa, la carga, todo este tipo de cuestiones. Si yo me voy a un régimen, si todos tus parámetros son un cuadrado, digamos, si tú te vas a uno muy particular, un punto muy particular de ese cuadrado, entonces esta teoría es igual a una teoría que tú ya conoces, que es súper fácil de manipular. Claro. Además, sí, dale. No, yo te iba a complementar una cosa que, claro, estamos hablando de holografía en física, pero como el desarrollo de la física súper teórica y especializada en la actualidad está súper sumeditada a los desarrollos matemáticos también. Entonces, yo quería comentar que justo cuando empezaron a salir estas geometrías no euclidianas de la mano de Gauss,
ya habían resultados, teoremas que demuestran que sabiendo información del borde de un objeto tridimensional, podemos conocer cómo es la geometría al interior y viceversa también. Entonces, como por un ejemplo, pensemos como en una esfera maciza, digamos, de acero, maciza y rellena. Si yo soy una persona que vive como en la mitad de la esfera, digamos, supongamos que la esfera tiene un radio de 10. Si yo soy una persona que está como submeditada a vivir como en el radio 5, digamos, como que moverme en esa subesfera, en el interior, si yo tuviera elementos y sé cómo medir la geometría ahí, o sea, si yo sé cómo medir distancia, o sé cómo medir mis triángulos, sé hacer geometría y sé medir en esa circunstancia, yo podría fácilmente saber cómo es la geometría al radio 10, que es como el borde. Y viceversa, si yo soy una persona que viene al radio 10, por ejemplo, nosotros los humanos que vivimos en la Tierra, digamos, nosotros sabemos hacer triángulos en la Tierra, sabemos medir en la Tierra, considerando que es esférica, nosotros perfectamente podemos conocer la geometría hasta el centro de la Tierra. Ya hay teoremas, claro, al momento de desarrollar este tipo de geometrías no euclidianas, ya se da cuenta de que, al menos en geometría, yo puedo condensar información en una dimensión menor o una dimensión mayor, puedo meter toda la información de la otra. Sí, lo que es impresionante es que nosotros tengamos hoy día ejemplos concretos en que tú puedes ocupar esto que tú estás describiendo en el espacio-tiempo más que solo el espacio, y además en modelos físicos, digamos, así como no solo geometría, ¿cachai? O sea, viene un punto de vista geométrico, obviamente. Obviamente fue mucho más en teoría de grupo detrás, que algo como más delicado. Tenía todo un fundamento matemático, que básicamente es geometría de ahí parte. Y lo impresionante es que se aplica en física. Claro. Y ¿cuál es el problema de lo que pasó? Es que, aparte, es una cuestión bacán. El problema es que hoy en día se volvió un poco ya como exagerado el uso de holografía, porque lo que pasa es que esta teoría como súper rara, que nos cuesta mucho trabajar, que es en este punto particular de los parámetros, es igual a esta teoría que es fácil de trabajar. Entonces tú puedes ocupar teorías fáciles en una dimensión mayor, claro que estaría así como en el volumen, describiendo cosas que están afuera, en el área, que son muy complicadas, ¿cachai? Entonces hay sistemas que son reales, como cromodinámica cuántica, ¿cierto? QCD, que son fuertemente acoplados y nosotros no los podemos tratar, porque no tenemos los diagramas de Feynman. Explicamos en el live pasado, si es que no, si pueden volver a ese. Y entonces ocupando como lo que la gente esperaba, digamos, ya tiene más de 20 años, fue el 97 el paper de Maldacena. ¿De ADS-CFT? Claro, el primero. El 2000, no, 98. Sí puede ser. 2000 o 98, me acuerdo de esas dos fechas. Claro, debe tener unos 20, 21 años. Y se esperaba poder resolver QCD, porque la idea es que tú tenías un sistema fuertemente acoplado, que son estos que no tenían los diagramas para resolver. Y es igual en un punto particular, a estas teorías como son teorías de gravedad. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas? Que la holografía, como este tipo de holografía, que es un ejemplo de holografía, pero es uno de los más concretos, más sencillos de trabajar, viene teoría de cuerda, entonces está restringido a trabajar en teoría de cuerda. Y también los ejemplos que hay son con un exceso de simetría, o sea, mientras tú más simetría tienes, el problema es más sencillo. Entonces el argentino Maldacena, estos ejemplos, fue a los casos más sencillos, donde tú tenías las simetrías que tienen los disomorfismos del espacio-tiempo, teníais supersimetría, teníais simetría conforme, entonces trabajarla es mucho más fácil. Y el problema también es que no tenemos una teoría de cuerdas para QCD, no hay una cuerda que describa QCD. Entonces, ocupar holografía en QCD o en materias condensadas, en cosas realmente reales, digamos, es un challenge, digamos, un desafío que la física lleva 20 años. Igual ese paper tiene muy buena recepción, tuvo una explosión también, o sea, es uno de los papers más transversales en la ciencia, ha sido citado casi en todos los campos del saber científico. Sí. Me acuerdo una vez que un buen compañero en el programa llegaba contando que había un paper de holografía con este principio holográfico aplicado a fotosíntesis. Sí. Como biología química, así como super... Sí,
raro, sí, pero es chistoso, es como más, no está publicado, digamos, está en Arca, pero Claro, está en Archive, pero claro, ha sido aplicado en un sinfín de escenarios. sí, pues, bueno, eso ha sido como, la otra vez yo leía a Maldacena, le hice una entrevista, y él estaba como, él cuando sacó su paper, le pensaba que a la gente le iba a importar para agujeros negros, porque es como una extensión del trabajo de Strominger-Baffa, bueno, ¿para qué lo vamos a mencionar? Pero había un trabajo importante en agujeros negros en teoría de cuerdas, que era como más o menos un principio holográfico, y él como que lo generalizó para todo, ¿cachai? Particularmente tenéis que trabajar en esta geometría hiperbólica, estas geometrías donde un triángulo en estas. Lo que pasa es que cuando tú te cambiáis de geometría, en el plano, tú tenés la línea recta. Pero si tú te cambias una geometría hiperbólica o esférica, no sé, pues la recta más rápida no es una línea recta, ¿cachai? Entonces, cuando hace un triángulo con líneas rectas en ese espacio, ya no te arma 180 grados, pues te arma menos. Y en la esfera te arma más, pues si tú puedes dibujar un globo, un triángulo y ver que los ángulos son más grandes. Claro. Una forma de definir este tipo de geometrías que no siguen los postulados de Euclides, digamos, o sea, geometrías no euclidianas, esto de los temas de los triángulos interiores. Pues. Entonces, si forman pi, se dice que está plano, o sea, que es una geometría plana, euclidia de toda la vida, común y corriente. También se dice de curvatura cero, ya que es plano. Entonces, si los ángulos de un triángulo forman menos de pi, se dice que hay un déficit angular, y se dice que esa geometría es hiperbólica, con curvatura negativa. Y por otra parte está la geometría esférica, que es donde los ángulos de un triángulo forman más de pi, forman más de 180, entonces hay un exceso de ángulos. Claro. Eso se denomina curvatura positiva, geometría esférica. Esa es la forma de definir la geometría o de clasificar las geometrías no euclidianas. Claro. Entonces es interesante porque si definimos pi como la suma de los ángulos internos de un triángulo, entonces el valor de pi cambia según la geometría que nosotros ocupamos. Sí, bueno, el valor de pi. También si cambiamos la base con la que contamos, en vez de ocupar 10 ocupamos 12, también te cambia el pi, pues. Claro. Te van cambiando los decimales, pero o sea, siempre vale lo mismo, depende de cómo estén viendo. Sí, exacto. Y bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Hablando como de filosofía, supongo que holografía es como algo súper, en cuanto como la base filosófica de holografía es como algo súper choro en verdad, me imagino que da harto para discutir sobre qué geometría vivimos nosotros, qué forma tiene el universo, fue uno de los problemas de Einstein, ¿cierto? Con la constante cosmológica. Claro. Entonces, pasando a filosofía, explícame más o menos cómo funciona el área, porque yo nunca no cacho nada. Bueno, yo me llevé la sorpresa porque tampoco sabía cómo funcionaba en términos académicos, digamos, o sea, como claro, la onda a nivel profesional. Pero me llevé la sorpresa que es bastante parecido a física. No voy a hablar no voy a hablar de ciencias, sino el única área, el único rubro que conozco es física y teórica, además no experimental. Claro. Pero se parece bastante. Equipos de trabajo de 2 o 3 personas, se ejecuta, alguien tiene una idea, se ejecuta, también se da mucho trabajar solo, o sea, pensadores, filósofos que publican solo, tienen sus libros, 1 o 2 colaboradores máximo, hay una idea. ¿Conferencias? ¿Ah? ¿Conferencias tenéis así como alto? Claro, hay workshops también, conferencias, hay juntas, todos los años se hacen una, por ejemplo, que habla de filosofía de la ciencia, filosofía de la matemática, de la lógica, de la física, de la química. Todos los años, en el último trimestre, se hace un encuentro a nivel nacional de filosofía de la ciencia. ¿Chileno? Chileno, claro. Participan varias universidades, se hacen conjuntos entre 3 o 4 universidades. Es como la Sochifi, pero anual, algo así. Claro. Se llaman Jornadas Rolando Chuaki, que Rolando Chuaki es un filósofo matemático muy productivo de Chile en su época, también muy antiguo, hablando de un siglo atrás, de la Universidad de Santiago, y en su honor se hicieron las jornadas. Ya van, se crearon en el 2000, así que van en su versión 21. Este año va a ser la versión 21, por ejemplo.
Y claro, se hace interuniversitaria y se hace también tiene distintas sedes dependiendo de los años. Por ejemplo, hay años que toca en Valparaíso, otros años en Santiago, otros años en Concepción. Y claro, pues ahí se hablan, hay invitados a speakers internacionales, los estudiantes pueden dar ponencias de su trabajo. La dinámica es súper parecida a las ciencias duras, a las ciencias prácticas, como les gusta llamarle la gente de humanidades. Brígido. Oye, si el. Cacha que yo no, tú estás ahí en los H, pues ¿cómo el grupo es grande, pequeño? ¿Con cuánta gente lo conforma en el área de filosofía de la ciencia? Claro, a ver, yo no sé si decirle grande o pequeño porque necesitaríamos como una referencia súper clara, Claro. pero por ejemplo, hay un grupo bien armado que es como está bastante articulado y creo que yo que es grande, no sé, estamos hablando de una quincena de personas, que es como un grupo de causalidad, USACH, que en filosofía se estudia causalidad de las cosas, de las áreas también, o sea, hay causalidad en química, hay causalidad en física, causalidad en psicología. Causalidad Aquí, es solo determinar qué causas hacen qué efecto y cómo linkear las causas y efectos, digamos. ya, Este grupo es súper multidisciplinario y tiene subgrupos. Pues tiene el subgrupo de física, el subgrupo de biología, el subgrupo de psicología, el subgrupo de economía. Entonces, eso es ya, como bastante grande, hay como 15 personas. Hay el claustro de profesores serán del orden de 8, eso es bastante grande igual, son profesores súper expertos en lo que hacen. bueno, Claro, pasa ya. un poco eso, que es tanta multidisciplinariedad que Sí, no todos los profesores son expertos en todo. Entonces, claro, puedes tener 8 profesores, pero son todos expertos en cosas distintas. Entonces, al fin y al cabo, si tú quieres dedicarte a algo, no tienes mucha elección el profesor, de profesor, porque es como el profesor que hace, de claro. jefe. Pero es bueno también que está el abanico Sí, pues multidisciplinario. porque, por ejemplo, en física al menos pasa que hay departamentos, por ejemplo, en Chile, que no son tan grandes comparados a los europeos o países más desarrollados, que como también en todas las áreas de la ciencia hay como subáreas de investigación, tenéis que ir ultra detalle, ¿cachai? Entonces hay como un detalle que tú quieres ver, así como hay una ecuación que tú quieres trabajar, hay una idea que tú quieres echar para adelante, y de repente no tenéis profes que trabajen en eso, pues convencer a un profe que esté más o menos ligado al área, de irse por ahí, que te ayude en un problema, yo creo que si no es imposible, es Claro, muy difícil. lo único que yo creo que como grandes rasgos metodológicos, diría yo, que difiere un poco de ciencia, Ujú. pienso yo que aquí se deja como más libre al estudiante, en el sentido de que, claro, uno en ciencia desarrolla la idea del profesor, a menos que uno esté en una etapa ya, no sé, última doctoral o postdoc, donde tenga ideas propias que desarrolla uno. Aquí hay mucha más libertad, o sea, como si al estudiante se le ocurre una idea, desarrollala hasta que estés contento hasta que estés contento con el desarrollo de aquella idea, digamos. Pero igual tenés guía, ¿no? O sea, igual él va leyendo. Claro, claro, pero pasa eso también, pues ya yo tengo este problema, claro, ¿dónde están los expertos que consultarle? Claro, hay poca variedad a nivel país, entonces toca buscar profesores afuera, qué sé yo, o sea, Sí. hay que Bueno, buscarse pasa. mucho. O sea, si no, uno tiene que adecuarse mucho a la línea de investigación del profesor en particular. Ya, sí, bueno. Igual es bueno, si estás haciendo un máster, es bueno de repente entender al menos cómo funciona la investigación en esto que es nuevo para ti, que es filosofía, Claro, para después en un futuro tal vez trabajar mucho más independiente, pues. Igual lo puedes hacer de manera paralela, pero siempre es bueno tratar de entender al menos cómo se trabaja por un profesor que ya tiene experiencia. exactamente. Oye, ¿cómo funciona en el arca hay filosofía? Yo eso nunca me he metido a cachar. En el archive hay una sección de filosofía y historia de la física. Ah, historia de la física leí yo, pero no sé si filosofía. Creo que está un subdomenio del History in Physics, creo. Ah, ya, Pero ya. ya, cierto que está el archive, que es como un repositorio revisado por pares, administrado por la Universidad de Cornell, ¿verdad? Donde se suben eh, los drafts, digamos, las pretensiones de publicaciones de los físicos. Claro. Y en filosofía, bueno, por otro lado hay una red social que se llama ResearchGate, que es como que uno, si Ujú. uno tiene una afiliación, o sea, si uno pertenece a una institución como estudiante académico,
puede tener un perfil ahí, y es como se intercomunican los profesionales de la academia, digamos, ¿cierto? Es como un Facebook antiguo y más serio, así como no tiene chistes ni nada, sino que es para como generar contactos, poder hacer preguntas, ver qué papers se están subiendo, Uh-huh. tener a tus contactos cerca, ver qué hacen, cómo les ha ido. Entonces, existe una página que un poco cumple la función de ResearchGate y de Archive al mismo tiempo. Entonces, es una página que es como una red social donde tú puedes agregar, puedes seguir tener seguidores a investigadores de tu área, puedes llenar datos de tu currículum, de tu trabajo, puedes subir tus artículos, puedes subir tus reflexiones, y ¿Ya? además hay papers publicados donde uno puede buscar. Entonces, cumple la función del archive y cumple la función del ResearchGate al mismo tiempo. Para filósofos se llama philpaper.org. La voy a Entonces, buscar. ahí también hay un montón de cosas. Uno puede buscar personas o puede buscar artículos. Y también pues, te pide, eso sí, tener un correo institucional. Eso es como lo único. Claro. Pero aún Oye, así uno puede ver el contenido. O sea, para hacer su perfil pide el correo. Ya. Lo que la gente no cacha más o menos cómo se investiga. El archive es básicamente donde la gente sube sus papers, los papers son la investigación, como la ponen en un documento así como, no un Word, pero se hace con un lenguaje particular, y se sube al archive y ahí uno los va pinchando. Todos los días van saliendo nuevos, y una revista para que la gente después quede en revistas científicas como se hacía antiguamente. Pero lo que tiene la ciencia hoy día, que es como puta, bastante, no sé si es malo, quizás me voy a dar tu opinión, pero el tema de las citas, que los papers, si es que son, no sé, pues tienen un alto impacto, significa que los papers que salgan después van a ir citando, van a decir, mira, este trabajo se va a basar en este trabajo que se hizo antes, y así. Entonces los papers con más citas son como los más influyentes. Entonces hoy día para contratar trabajo, para ver cómo la gente piensa que el número de citas te dice qué nivel de investigador eres. Y no sé cómo funciona el tema de filosofía, porque en matemática el número de citas es mucho menor que en física de alta energía, y el de alta energía es mucho menor que el física experimental, y física experimental es más o menos lo mismo que astronomía, como que el número de citas depende del campo. Claro, si bien aquí el número de citas es evidentemente mucho menor, porque la comunidad mundial también es mucho más pequeña, y resulta que la filosofía también está ultra especializada tanto como la física. Entonces, no sé, como hay 5 profesores que se dedican a ese problema en el mundo, digamos, es la típica. Entonces, las citas sí son bien pequeñas, pero la gran diferencia con la ciencia es que en física uno se mide por los papers, ¿cierto? Como citas de paper o cantidad de paper. En filosofía me he dado cuenta, al poco andar, que se divide más como los capítulos de libros que uno escribe. Ya. Ni siquiera un libro completo, sino capítulos de libros. O sea, ¿cuántos capítulos de libro, en cuántos libros apareces tú, digamos, ¿cachai? ¿En cuántos capítulos de libro has escrito? Y ese libro en el cual escribiste un capítulo, también un índice súper importante que le dan importancia, pero me he dado cuenta que es como a la gente mayor, digamos. Y gente mayor porque en realidad es la única que es capaz de tener ese nivel de índice. ¿A qué me voy? ¿A cuántos idiomas están traducidos? También se valora harto. Si una presentación, me ha pasado, presentación de una charla, aquí está el profesor, tal libro ha sido traducido a 20 idiomas, y eso supone que da mucha categoría. Pero claro, eso de senior ya, pues, o sea, un senior escribe un libro y se lo traduce en un infinito lenguaje. Sí, porque hoy día, bueno, igual con el tema claro. del internet, es distinta la onda de escribir libros, es como se trata un poco distinto igual, pues hay mucho más material dando vuelta, pues. Imagino que antes tenías que comprar el libro nomás. Claro, ahora, claro, entonces... ¿Hoy tienen Sci-Hub usted o no? ¿Usan Sci-Hub? ¿El Sci-Hub? Sci-Hub, sí, Sci-Hub también se ocupa. O sea, sí, pues, o sea, también hay revistas, por ejemplo, hay revistas filosóficas que están indexadas común y corriente como las de ciencia. O sea, Claro. hay revistas que pasan por referato, hay que cumplir protocolos de formato. No sé, el business de las revistas en filosofía es el mismo que
en el físico. Ya, ya son la misma. Oye, Yerko, ¿y tú podrías como, no sé si estáis particularmente trabajando en algo porque recién estáis como pasando los cursos, pero no sé, pues como dar un ejemplo más o menos cómo es investigar en filosofía, porque yo he leído filosofía, pero por hobby mío, no sé, los típicos nomás, pues no sé, o sea, he leído como lo grande de literatura universal de ocio, ¿no? ¿Cachai? Y no sé, yo no puedo entender todo, ni cagando podría pensar así, a veces malinterpreto, pero lo que siempre me ha asombrado es como al nivel de profundidad que pueden llegar en un tema, así como, ¿a qué momento si el weón está ya hablando tontera o le está buscando la quinta pata al gato, ¿cachai? O en verdad él está siendo muy superficial. ¿Cómo funciona, por ejemplo, por ejemplo, qué hay tú investigado en filosofía de la gravitación? Mira, lo que pasa, yo creo que estoy bastante alejado siquiera hacerme un poco la idea de lo que es trabajar en filosofía pura, digamos. Puro, yo creo que estoy muy alejado siquiera de llegar a comprender de qué se trata. Dame un segundo para prender la luz. Y sin embargo, en esta filosofía medio híbrida, así como filosofía del servicio de la física, yo más que estar enfocado o que mi meta sea hacer también trabajos, por ejemplo, en filosofía, es ponerle como acento filosófico a teoría de física. Ya. Entonces, es tomar una teoría que yo maneje a nivel físico, a nivel teórico, a nivel matemático, y ponerle algún acento filosófico en algo que particularmente me interese a mí o que sea también de interés para los demás. Yo creo que eso es otra característica buena de este rubro, que aún así la ciencia está como súper enfocada al hot topic, o sea, como hagamos investigación en este campo que está muy de moda, por ejemplo. Ese es el problema de la cita, porque Claro. estás obligado como a seguir el trending. Aquí uno un poco más libre de eso. Yo voy a investigar este problema filosófico porque es el que me importa a mí. Sí. Y no hay tanto problema en eso. O sea, aquí se publica mucho menos que en matemática, por ejemplo. Entonces, como, oye, y tú, no sé, lleváis 10 años siendo filósofo y tenéis 4 papers, qué poco. Nadie te dice eso. No, No pues. pasa, ¿cachai? Entonces, Bueno, matemática es como así, pues son como 4 papers por década, no sé. Entonces, Dale. Es que en matemática, porque la gente que no cacha, en matemática tienen que probar, definir todo, tienen que, más encima el proceso de escribir es más largo porque tiene que estar todo pulcro, ¿cachai? Tiene que ser todo. Si hay una cosa que a ti como que no te hace clic o más encima no podía aproximar, que en física siempre andamos, el armónica approximator, siempre andamos aproximando todo. En matemática, además de que una vez que se escribe, que ya escribir algo toma años, entender un problema toma años, avanzar sobre un problema toma otro año, y después también la revisión, porque cuando tú mandas una revista, la revista manda a una persona que lea tu contenido, tiene que reproducir todo el contenido, entender todo el contenido y atacarlo. Y ese proceso por cada paper en matemáticas debe durar como entre 1 o 2 años. Entonces, en filosofía me imagino que es como la misma onda. ¿Cómo se hace un poco de investigación en filosofía? Siempre se ocupa como este concepto de investigación de sillón, que le llaman. Entonces, es investigación de pensamiento, no necesitamos un laboratorio para hacerlo. Se compara bastante con la matemática, o sea, no es que se compare en el sentido de que se pongan al mismo nivel, sino que en forma de método. O sea, en matemático, pues uno requiere mucho pensar en no necesariamente estar haciendo un experimento, por ejemplo. Y el experimento puede ser mental incluso, claro. Y el matemático después lo demostrará, lo desarrollará. Pero se trata un poco de que un matemático tiene una idea, la desarrolla y crea argumentos sólidos para poder demostrar alguna hipótesis. En filosofía se trata un poco de lo mismo, se ocupa mucho de argumentación, mucho de lógica. Pero se trata de cómo uno construye los argumentos de tal forma que defiendan la idea o la intuición que uno tiene. Claro. Pero en ciencia, por ejemplo, en física, en matemática, uno no puede decir así como que tenía una tincada. O sea, tú tiene como para dónde va la cosa, pero a la hora de escribir un paper tú no podías, o a la hora de mostrar algo no podías decir a mí me tinca que va por allá. Podías hacerlo al momento que estás investigando con tus pares, pero no al momento de presentar algo. Aquí tampoco, pero con un argumento. O sea, en física uno dice, claro, el trabajo parte así, a mí me tinca que aquí puede haber algo, bueno, investiguemos y demostremos lo que así es, pues, en física un poco así. Entonces, en filosofía también es como lo mismo, tampoco es uno que haya diciendo, a mí me tinca que las cosas son así, sino que hay argumento, hay estructura lógica detrás súper fuerte.
Ya. Pero nunca, no hay ningún momento que se vuelva un poco no absoluto la discusión, en un momento se vuelve un poco... Sí, es verdad, la filosofía da para mucho eso. Yo creo que el conocimiento colectivo que hay de la filosofía es un poco eso, como que de repente se baña de misticismo, se baña también de esto de que en realidad cualquier persona puede decir cualquier cosa y eso es filosofía. La filosofía a nivel académico, a nivel duro, es súper súper estructurada en ese sentido. O sea, no hay lugar para pegarse el carril así en buen chileno con cualquier cosa, con cualquier tema. Hay revistas súper especializadas que es súper difícil publicar en ellas, porque hay que ser consistente, hay que ser global, hay que ser un montón de requisitos de estructura, de pensamiento que hay que cumplir. Entonces, si está bien, se mal utiliza mucho el nombre de filosofía a justificar ciertas acciones de gente, pero la ciencia también, o sea, cualquier cosa es ciencia, o sea, como he visto los titulares, cualquier cosa que empiece con la NASA ha demostrado que filosofía pues es un poco lo mismo. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué más o menos qué es lo que hago yo, qué me he enfocado o cuáles son mis intereses? A mí me gusta, hay un tema, un área de la filosofía que se llama ontología. Y la ontología intenta responder a preguntas sobre qué es lo que hay, qué es lo que es real, qué es lo que es real en el mundo y qué pasa en nuestras mentes. Entonces, por ejemplo, algo súper clásico, voy a hablar un poco de filosofía, pero para poder hacer la intro a lo demás, que como la típica frase del pienso, luego existo. Eso es como una frase claro, una frase de Descartes que engloba todo su pensamiento. Entonces, una ontología de Descartes, por ejemplo, una ontología cartesiana, habla de una dualidad. ¿De qué dualidad habla? De la mente y el cuerpo. Entonces, por ejemplo, Descartes nos dice que es real el cuerpo, por una parte. Por otra parte, es real que existe una mente, que existe la mente, y para completar el triángulo, Descartes también nos dice que existe Dios. Entonces, para Descartes solamente hay tres cosas. Dios, pero Dios es tan supremo que lo vamos a dejar un poco de lado, no podemos hablar de él, porque es demasiado perfecto y nosotros somos imperfectos, no podemos hablar de Dios, pero está ahí. Así que nos enfocamos en estas otras dos cosas que existe para Descartes, que es real, digamos, la mente y el cuerpo, y estas se relacionan entre una con otra. Entonces, uno dice que hay una ontología cartesiana de dualidad cuerpo-mente, o materia-espíritu, no sé, como quiera llamarlo, hay un montón de interpretaciones. Sí. Entonces, eso es una ontología. ¿Qué es lo que es real? Bueno, es real que existe la mente y es real que existe el cuerpo, en el ámbito cartesiano. Entonces, la ontología nos dice qué cosas hay. Entonces, a mí me preocupa, o los temas que yo me estaba enfocando es la ontología del espacio-tiempo. ¿Qué es lo que hay en el espacio-tiempo? De hecho, bueno, si es que hay espacio-tiempo, o sea, aquí hay que ser un poco abierto de mente y plantearse todas las preguntas, todo es cuestionable. Sí, entonces, sí. Si es que hay espacio-tiempo, o hay espacio, o hay tiempo, o así como separado, hay espacio y hay tiempo, o hay espacio-tiempo. O qué cosa hay en el espacio-tiempo. La materia, no sé, pues, por ejemplo, yo escuchaba su podcast anterior que hablando de la teoría de Wolfram, donde en teoría de Wolfram no hay materia. Todo espacio, claro. Entonces, uno podría decir, para ir internalizándonos el concepto de ontología, ¿cuál es la ontología de la teoría de Wolfram? Bueno, la ontología es que no hay materia, hay puro espacio, por ejemplo. Así, para poder ir utilizando la palabra ontología. Bueno, es como en la mecánica cuántica cuando uno dice que no hay partículas, sino que hay como un constituyente que se aglomera y te van formando las partículas, que es como la función de onda. La función de onda en verdad la puedes medir, pero puedes ver cómo evoluciona si es que no la mides. Todo ese tema también me imagino que es como un poco ontología del espacio-tiempo, claro. Porque es como o de la materia en verdad. Por ejemplo, ontología en termodinámica y versus la ontología de mecánica estadística. Entonces, nosotros sabemos que en mecánica estadística lo fundamental son las partículas con energía cinética. Eso emerge de alguna forma a escala humana en temperatura. Entonces, lo que nosotros llamamos temperatura no son más que partículas con energía cinética, moviéndose. Bueno, mecánica estadística nace por Boltzmann, bueno, y su papá académico,
ambos se suicidaron, así que se quieren estudiar. Pero es la teoría de los gases, como la teoría del calor, la teoría de las partículas, porque generan estas cantidades termodinámicas que ustedes ven día a día. Entonces, claro, lo fundamental en teoría, en mecánica estadística, son partículas con velocidad que se mueven, que chocan. Y eso nosotros lo interpretamos como temperatura. Entonces, aquí la temperatura no juega un papel ontológico primordial, sino que la ontología es que hay partículas chocando. En cambio, en termodinámica de esa antigua de revolución industrial que se ocupa para mover trenes, digamos, para hacer máquinas de vapor, ahí la temperatura era algo ontológico, o sea, es parte fundamental de la teoría, pues no se entiende de otra forma. Ya, entonces, ahí tenemos teorías distintas que difieren en ontología que explican los mismos fenómenos. El fenómeno aplicado es el mismo, pero con ontologías distintas. Entonces, es como otro punto de vista. Claro, por ejemplo, ¿a qué voy? Para ver el tema ontología del espacio-tiempo está súper relacionado con mi tesis de pregrado que hablábamos al principio. Porque, por ejemplo, Einstein, cuando propuso relatividad general, él había que definir variables. ¿Cuáles son las variables que uno mide? Que en realidad es como ir armando de a poquitito la ontología del espacio-tiempo de Einstein. Entonces, para él, había que definir las variables dinámicas, o sea, cuáles son las cosas que se pueden modificar. Entonces, por un lado está la métrica, que es cómo se mide, como la definición de cómo medir distancia en espacio-tiempo. Claro. Para Einstein, o sea, que cobra vida en la ontología de relatividad general. Y solamente considera esa variable. Sí. ¿Cierto? Claro. En cambio, nosotros también sabemos, entonces hay una ontología donde, ¿cuál es la ontología de Einstein del espacio-tiempo? Es que es la métrica, eso es lo que hay, métrica. Y más encima es la causante de la, dada que la métrica se curva, o sea, le estamos añadiendo acción, o sea, la métrica es capaz de curvarse, le podemos asignar un verbo, ¿cachai? Un verbo de cambiar, hace acciones. Claro. Es capaz de curvarse, y de tal forma que nosotros interpretamos la curvatura de eso, de la métrica, como fuerza gravitatoria, que en realidad no sería fuerza en este caso, sino que es la manifestación de la curvatura. Ya, pero esa es la ontología de Einstein, que existe esta curvatura y que la podemos determinar, la podemos medir y es real, es tan real como el cuerpo y la mente según Descartes, por ejemplo. Entonces, por otro lado, sabemos que y esa teoría funciona y es capaz de explicar un montón de cosas que ya sabemos, etc. Pero a la vez yo también le hablé que había una formulación de relatividad general de Elie-Cartan, que es una versión un poco más geométrica y de hecho matemáticamente un poco más general que la de Einstein, en la cual no se considera la métrica como única variable dinámica, sino que hay otras variables dinámicas. En este caso hay dos. Palatini, voy a hablar al primer orden, ¿eso? ¿Perdón? ¿Gravitación al primer orden? ¿Eso? Claro, estoy haciendo esa diferencia, pero no estoy hablando de Palatini porque Palatini sigue haciendo... no, sigue siendo de dos, o sea, es de dos variables, es distinta de Einstein, pero sigue siendo el lenguaje tensorial. Yo estoy hablando del lenguaje no tensorial y con dos variables o sea, es cambiar el lenguaje y la ontología de Einstein. Claro, exactamente. Entonces, sin embargo, claro, aquí sería una ontología distinta porque ahora hay dos variables dinámicas, que es la conexión de spin y el Firbein, que se llama de manera técnica, que es como es mi eje, digamos, los vectores unitarios, por decirlo, cómo yo describo el espacio. Como mi sistema como ni siquiera de coordenadas, como de referencia dentro de... Sí, el frame. Claro. Entonces, ahí existen dos, entonces como tenemos más variables significa que existen más cosas. Ontológicamente hay más cosas disponibles para la teoría. Entonces, son teorías, por un lado, que tienen ontologías distintas, o sea, que revelan que existen cosas distintas, pero que son capaces de explicar los mismos fenómenos y son capaces de resistir los mismos test experimentales y son capaces de describir lo mismo, es la misma física, desde un punto de vista descriptivo, pero a nivel interno propone que existen distintas cosas en el mundo real. Una propone que existe solamente la métrica y la otra propone que existen otras cosas. Bueno, pero por ejemplo, ahí más como en detalle,
la conexión de spin, que es como el segundo campo nuevo que aparece, o cómo separaron los campos en primer orden, depende igual si tú te vas a ir, no sé, a Palatini, esta depende del campo de referencia, por el frame field, de la dimensión que Claro, estima. porque es interesante hacer no solamente el cambio de ontología, sino que el cambio de lenguaje matemático, porque, claro, si yo mantengo un lenguaje tensorial, me queda dependiendo que esta variable nueva que propone Elie-Cartan sigue dependiendo de la anterior. Yo no puedo cuando desarrollo la teoría, la escribo de principio a fin, de mis postulados más básicos hasta llegar a la solución, a las ecuaciones, digamos, de Einstein, el desarrollo matemático que tiene ahí, no lo puedo seguir haciendo si es que no tomo en cuenta la relación que tienen estas dos variables, o sea, que una depende de la otra. Claro. En cambio, o sea, la separación de las variables no es tan clara, porque sigue siendo, en realidad es como una la derivada de la anterior, o sea, una es una combinación de derivadas de la anterior. Sí. Entonces, por el otro lado, la distinción es mucho más clara, es mucho más fina, es mucho más separable, mucho más amigable descriptivamente, es mucho más elegante en ese sentido, y respeta principios que nosotros venimos considerando hace un par de milenios. O sea, Einstein cuando propone, oye, geométricamente la única variable es la métrica, por ejemplo, sí. Se está cargando 2000 años de ontología de la geometría. ¿Por qué? Porque, como también decíamos hace un rato, está Euclides. Entonces, Euclides desarrolla la geometría y cómo se describe la geometría en 5 postulados. La gracia que tiene es que el quinto postulado es muy especial. El quinto postulado nosotros nos habla de cómo se definen las paralelas en la geometría, y este postulado es como un axioma, o sea, no lo puedo describir con mis postulados anteriores, es como totalmente independiente. Entonces, como es independiente, si lo puedo sacar o lo puedo poner. Si yo modifico la definición de ese quinto postulado, tengo la geometría euclidiana, tengo la geometría esférica y la hiperbólica que estábamos hablando hace un rato. Entonces, aquí, cómo se describe la geometría de Euclides, podemos ver claramente que hay una ontología doble. O sea, tenemos los 5 postulados de Euclides, tenemos todo este conjunto que representa una cosa ontológica, o sea, un grupo de variables, y por otro lado el quinto postulado de Euclides, que es independiente a este. Sí. Porque es una descripción que está demostrada matemáticamente, bueno, un problema abierto igual, que intentar demostrar que este quinto postulado depende de los otros 4. Sí. Oye, entonces antes, déjame preguntarte antes. Sí. La ontología no es lo mismo que un axioma, ¿cierto? Es como los constituyentes que satisfacen todos los axiomas propuestos antes, no sé, pues matemáticos. O sea, ontología es qué es lo que hay, o sea, tú puedes hacer un axioma súper abstracto. Eso no significa que estés describiendo lo real. Pues. O sea, decir, por ejemplo, mi axioma es que el 1 va antes que el 2, no está revelando ninguna ontología allí, por ejemplo. O la ontología viene cuando tú dices un cojín, porque ¿qué es lo que hay? Tú no puedes decir, hay 1, 2 y 3, ¿y dónde está el 1? Por ejemplo, digo, un cojín, y aquí está el cojín, ¿y dónde está el 1? Bueno, el 1 no está. Bueno, esa es una ontología donde los números no están en el mundo real, por ejemplo. Entonces, un axioma no necesariamente te involucra qué cosas existan. Ontología es más bien eso. Entonces, por ejemplo, otra apreciación de ontología es Newton. Por ejemplo, en Newton, nosotros solamente tenemos partículas. Jamás vamos a encontrar. Newton desarrolló teoría de la luz, desarrolló mecánica clásica en su inicio, ley de gravitación universal, el cálculo. Pero en Newton jamás vamos a encontrar ondas. Todo Newton es partículas. Partículas con masa. O sea, pelotas chiquititas con masa. Entonces, chocando. Una ontología de Newton es corpuscular. Solo de corpúsculo. No fue hasta Huygens que viene con una teoría de la luz nueva y dice, oye, ¿y si hacemos onda? Entonces, tenemos hoy una ontología donde las ondas aparecen, por ejemplo. Entonces, a eso me llamo ontología. ¿Qué es lo que hay? Bueno, en Newton solo hay partículas. Entonces, puede ser un uso
un uso vago de la palabra, pero creo que es muy bien. Está muy bien. Solo igual interrumpirte, dale, que me enredé un segundo con... Sí, no. Entonces, claro, pues, Einstein dice, bueno, ¿sabes qué? El quinto postulado, que llevamos 2000 años sin poder demostrar que se puede escribir como una combinación de los 4 anteriores, para mí sí se puede. O sea, para Einstein sí se podría escribir en términos de lo anterior. Y eso lo engloba en la métrica. O sea, ¿a qué voy? Si Einstein fuera conciso con Euclides, con el tratado de geometría de Euclides, él debería decir, oye, la definición de paralelas, la noción de paralelismo, no depende de la noción de cómo yo mida las cosas. Ya, o sea, saber que algo es paralelo requiere herramientas distintas a saber medir. Para Einstein es lo mismo. Claro. Que uno depende del otro de una manera de cosas. O sea, no sé qué tan técnico puedo ser, pero la métrica depende de los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel nos entrega la noción de lo que significa una líneas paralelas. Ya. Entonces, o sea, al revés, los símbolos de Christoffel dependen de la métrica. O sea, sí. Ya. O sea, entonces, depende de cómo lo definas, pero sí, en el caso estándar, el símbolo de Christoffel depende de la métrica. Uno puede partir al revés y definir, oye, primero voy a definir qué es lo que son líneas paralelas y luego voy a definir cómo medir. Ya. La gracia es que si somos concisos con Euler, o sea, con Euclides, perdón, yo debería mantener como distinto, en distintas categorías, saber lo que significa una curva, o sea, unas líneas paralelas, conexión de spin, y qué es lo que significa medir, que es mi Firmine, por ejemplo. Entonces, si nosotros mantenemos eso como independiente, porque ya llegamos como humanidad a un acuerdo de que la geometría se trata de esa forma, nosotros deberíamos coincidir con la ontología que nos propone Lee Cartan, no con la que nos propone Einstein, porque Einstein viene y dice, ¿sabe que todo lo que ustedes saben, los que sabemos de hace 2000 años de geometría, deberíamos cambiarlo y deberían relacionarse de formas distintas esos parámetros? O sea, claro. Entonces, eso a mí me causa ruido y estoy investigando un poco en esa línea. O sea, y lo otro que pasa, que por ejemplo en física, estos dos lenguajes se ocupan de manera indistinta. Entonces uno lee, por ejemplo, trabajo de gente seria, que está trabajando en un lenguaje tensorial de Einstein y de repente se pasan porque es más fácil realizar un cálculo en lenguaje de formas diferenciales, así como teoría de Cartan. Bueno, yo estoy ahora... Desde el punto de vista ontológico es como, oye, de una línea a otra, no estáis diciendo que el espacio es distinto. El espacio-tiempo funciona de manera distinta. Claro, porque para nosotros es más como simplemente podéis cambiar de lenguaje matemático, claro. No es tan profundo, digamos. Claro, entonces es como si a Newton le empezamos a poner onda entre medio para explicar F igual M por A. Es como... Oye, entonces, nos queda un poquito rato, pero quizás la última. Tú podrías si no podéis cambiar de ontología, o sea, hay procesos que por distintas ontologías describen lo mismo. No sé si eso será suerte o no, pero ¿qué pasa si yo quiero describir la curvatura que te dice Einstein, que describe la gravedad, pero quiero pasar a la ontología de mecánica cuántica, que son estas ondas, digamos, o son estos, la materia? O sea, hay un problema en física, es una cuestión de matemática, que te dan infinitos por todos lados, que no tenéis problemas, que no tenéis los diagramas, etcétera. En filosofía, no sé si tiene sentido siquiera hacer la pregunta. Como no me puedo cambiar de una a otra, así nomás. Sí, tiene sentido porque no lidia con los problemas matemáticos estructurales y propios del desarrollo de la teoría, lidia más con el problema conceptual. Entonces, por ejemplo, no sé, está súper hot topic hoy en día en filosofía abordar el tema de emergencia de gravedad. Porque se trata de que la gravedad emerge de algo discreto. Entonces, en holografía sale la emergencia todo el rato, porque claro, tenés un sistema que evoluciona y emerge la gravedad solar. Entonces dice, bueno, podemos tener gravedad, pues eso es un problema ontológico, por ejemplo.
tenemos 4 fuerzas fundamentales. 3 de ellas son cuánticas y la gravedad, bueno, hasta el momento no tenemos indicios de eso. La ontología que se quiere imponer es que todo sea cuántico. Entonces, nosotros estamos haciendo calzar y los esfuerzos están puestos en que la ontología de la gravedad calce con la ontología de las otras fuerzas fundamentales. ¿Y cuál es esa ontología? Es que sea cuántico. Entonces, andamos buscando una partícula cuántica que se trate, claro, que no encaje con gravedad. Entonces, ¿cuál es la ontología que predomina? La ontología de que existen partículas y dualidad de partículas y QFT, digamos, teoría cuántica de campo, ¿cachai? Sí, bueno, de hecho, QFT también es una de las preguntas que en filosofía, porque la integral de, ahora, antes de terminar, la paz integral, que, o sea, cuando tú haces teoría cuántica de campo, que es como tú defines todos los sistemas cuánticos así como más honesto, llega un momento que haces la integral de camino, que es como esta, llega Feynman y te dice, es que la partícula puede literalmente hacer todos los caminos, si tú se lo haces un matemático te mira así como, ahora chico, porque en verdad definir, tú tenías un espacio en el cual te integras, no sé, con el espacio plano yo voy a hacer una integral, una curva, no sé, por lo más ordinario, pero tú tienes que definir la medida en el espacio, pues como cuánto es esta distancia, tienes que definir todo esto. Y el paz integral, definir la medida de una integral de camino, está mal definido, pues no está para todos los... no lo puedes definir en general, de hecho hay espacios que no puedes definir, pero en física, en teoría cuántica de campos, tú lo que usas, como son perturbaciones, al final tú haces puras integrales de camino que son gaussianas, que son integrales de camino que tú puedes resolver, y ahí no importa, ahí tú tienes la medida bien definida. La teoría cuántica de campo en sí tiene como un constituyente no tan bien definido, pues. Yo creo que se lleva harto tiempo tratando de definir quantum field theory, pero para un físico, en verdad, mientras te dé el resultado que ve el experimento, tú ya estás como más que... Claro, por ejemplo, hay un detalle ontológico ahí en QFT a la Feynman, que hay procesos virtuales que se dan en tiempo instantáneo, ¿cierto? Hay que son como curvitas cerradas, ¿cierto? Por ejemplo, un fotón virtual, que pasa en un instante de tiempo donde no avanza el tiempo, digamos, el tiempo está congelado y hay un fotón que puede saltar. Entonces, aquí tenemos partículas virtuales y partículas reales, por ejemplo. Entonces, hay muchos diagramas de Feynman que se explican, pero necesitan incorporar esta noción de partícula virtual que pasa en un tiempo congelado. Entonces, claro, está diciendo que hay fotones y además hay fotones virtuales. O sea, está añadiendo como una ontología de partículas virtuales, por ejemplo. Procesos virtuales. Claro, procesos virtuales. Entonces, hay varios acentos que poner, creo yo, en las teorías físicas actuales, en las de frontera, física de frontera. Yo creo que hay muchos acentos filosóficos que poner. Pienso yo que es una tarea que hay que realizar. Claro, sobre todo hacer la parte integral del gravitón, pues claro, sería como... Usualmente los físicos igual lo hacen, siempre en las conclusiones, en el inicio de los papers, de los trabajos, o en el futuro trabajo, siempre hacen esto, y sobre todo los profesores más seniors, o sea, los investigadores más seniors salen del shut up and calculate y le dan alguna interpretación, y van un poco más allá, pues yo creo que le ponen acento sin querer o a lo mejor con querer a su teoría. Claro, bueno, es que de repente la filosofía es como, uno necesita un poco de madurez mental para ponerse a pensar sobre cualquier tema, no solo ciencia, para filosofar sobre un tema más profundamente. Claro, sin ir más lejos, yo recuerdo un par de conferencias en las que hemos estado también juntos, y hay, no sé, un profesor explicando renormalización, o sea, una técnica súper específica de física, renormalización, pero de un tipo, o sea, no sé, con contratérminos, por ejemplo. Y hemos visto profesores que no les gusta porque considera que esa técnica no se aplica así y tiene que ser de otra forma, y se enojan y se paran y se van, y eso son posiciones filosóficas respecto de cómo hay que hacer física. Claro. Pero yo siempre he pensado que independiente, si tú tienes una filosofía y tú pensás que si otra persona te muestra algo, uno igual debería escuchar por muy loco que pueda parecer, al menos una vez, ¿cachai? No sé. No, claro. Tener la mente abierta. Sí, yo comparto eso. Y Alco, yo creo que ya estamos como pasado la hora, así que no sé si queréis mandarle un saludo a alguien o queréis decir algo. Saludo a mis fans. A mis fans. No, saludo a todos los que escuchen y vean esto, y ojalá los motive a hacer preguntas. Yo tengo entendido que esto se sube a una plataforma donde pueden tener comentarios, ¿no?
a YouTube. Claro. Está en YouTube y en Spotify. Entonces Claro. se puede hacer YouTube. Ojalá dejen algún comentario, denle like, activen la campanita. Suscríbete. No, bueno, pero yo creo que vamos a hacer una parte 2, quizás en conjunto con Juan Pablo o con otra persona, que podamos tener un momento así para hablar más de filosofía en buena onda, más amigable, por distintas áreas. Así que estás invitado otra vez, que tienes tiempo. Sí. Nos vemos.